Seguimos adelante con nuestro tema de cuando el Señor lea el libro. Esta es la segunda parte de lo que vamos a tratar el día de hoy. Quiero invitarles a leer Primera de Tesalonicenses capítulo 4, si son tan amables. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 de la siguiente manera: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y dice el verso 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice el verso 18, por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. ¿Cuántos estamos ansiosos de que Cristo venga por segunda vez? ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos realmente esperando la venida de Cristo? Porque de eso se trata la vida cristiana, la vida espiritual. Yo puedo decir, hermanos y amigos, a ciencia cierta, que en realidad somos pocos los que podemos responder: sí, que venga Cristo y que venga ahora, sí, claro. Porque pocos somos los que nos regocijamos en la idea de que la venida de Cristo sea pronto. Pocos somos los que miramos ese regreso como un incentivo a nuestra vida espiritual, y por qué no decirlo, también vemos como un incentivo aún para la misma muerte. Porque ustedes y yo sabemos que vamos a estar en la presencia del Señor, y para estar en la presencia del Señor pues deben de pasar dos cosas: o vamos a morir, o Él viene por nosotros y seremos transformados, como dice la Escritura. Entonces, ¿por qué le voy a tener miedo a la muerte si morir para mí significa irme con Cristo? ¿Están de acuerdo, iglesia? ¿Recuerdan ustedes ese pasaje de Filipenses 1:21 cuando dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es? Entonces la muerte es ganancia. La venida de Cristo nos ayuda a entender que es un incentivo aún para nuestra propia muerte. Pero todavía le tenemos miedo a la muerte, que no sabemos qué se siente, no sabemos cuál es la experiencia de la muerte. Hemos visto cuando nuestros seres amados se nos van, pero no es lo mismo, porque no nos ha pasado a nosotros. Es como si les dijera yo esta mañana: ¿cuántos de los que estamos aquí queremos que Cristo venga hoy? Todos decimos amén. Amén, 4 o 5, pero está bien, porque de eso se trata, que vayamos entendiendo el significado de eso. Si yo les dijera: ¿es verdad, hermanos, que para mí el vivir es Cristo? Decimos amén, claro que sí. ¿Es verdad que para mí el morir es ganancia? Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que morir es ganancia? Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que morir hoy es ganancia? Amén. Oh, ya vamos avanzando, miren, gracias a Dios. Qué bueno, dice: porque mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio, dice Pablo, de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Yo quiero preguntar en esta mañana: ¿qué de aquellos que aún no están listos para cuando Cristo venga? ¿Qué de usted si no está listo? ¿Qué de aquellos que aún no se están preparando para ese glorioso día? Porque todavía hay mucho por hacer, hermanos. Tenemos tanto que hacer. Todavía hay mucho que cambiar y hay mucho que mejorar en nuestra propia vida. Y si somos honestos, hermanos, déjenme decirles que hasta podríamos decir que, dada la situación, ¿no?, de que nos evaluamos
mismos, pues se me hace que no nos conviene que Cristo venga hoy, porque simplemente no todos estamos listos. Nos conocemos, nos vemos faltos, nos sentimos que no hemos logrado lo necesario. Y otro gran problema que enfrentamos aquí es que ni vemos de cerca nuestra muerte, porque a veces vivimos la vida como si no fuéramos a morir nunca. Vivimos la vida como si la muerte no importara en realidad. Creemos que eso no va a pasarnos hasta que ya llegamos a los 90 o 100 años. Pero no creemos que nuestra muerte va a pasar pronto y mucho menos vemos de cerca la venida del Señor. Y eso es precisamente lo que da pena. Imaginen ustedes, hermanos, mirar a un cristiano que no anhele la venida del Señor. Imagínate un cristiano que no desea que Cristo venga. Imagínate un cristiano que no anhela el que Cristo venga y que nos vayamos a los cielos porque no está preparado. Oh, sí, por supuesto, teóricamente podemos decir nosotros muchas cosas, cantidad de cosas podríamos decir teóricamente hablando. Si queremos que Cristo venga, pero sentimentalmente, espiritualmente, no deseamos, no anhelamos que sea tan pronto. Mejor que se espere. Todo lo contrario a lo que decía Juan en el Apocalipsis, no, antes de terminar el libro, decía, sí, ven Señor Jesús. Nosotros decimos, no, todavía no vengas. Porque es la idea de que no estamos preparados. Pero en esto de prepararnos, ustedes y yo sabemos, la preparación es disponer los recursos necesarios para el camino. Entonces necesitamos disponer de los recursos que nos van a acompañar para cuando ese día llegue. Y ese día, hermanos, vendrá inminentemente. Sin embargo, la fe, el amor y la esperanza son factores decisivos en nuestro cristianismo. Ahí le va otra vez. La fe, el amor y la esperanza. Dígalo conmigo. La fe, el amor y la esperanza. Esos son factores decisivos en la vida cristiana, en la vida espiritual de un diario vivir, hermanos, ¿ok? Debemos tener en claro que como creyentes fieles, y hoy tengo la dicha de hablar a un grupo de cristianos fieles y verdaderos, que tan cierta es la venida de Cristo, que la fe, el amor y la esperanza nos van a identificar plenamente con Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Entienden? Entonces hay que tener en claro que en la venida de Cristo van a pasar varias cosas poderosas, hermano. Van a pasar cosas impresionantes cuando el Señor venga, porque cuando Cristo venga, número uno, seremos redimidos de este cuerpo, hermano. Este cuerpo lleno de males, este cuerpo que siempre se enferma y que siempre tiene dolencias. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Y cuando Cristo venga, seremos abrazados por Él y seremos llevados hacia la eternidad. Y esa es la dinámica, esa es la motivación. Que Cristo vendrá, hermanos, y nos hará alcanzar la plenitud de nuestra salvación. Cristo vendrá y nos llevará, ¿saben ustedes a dónde? A vivir eternamente con Él. Eso es lo glorioso de la venida del Señor. Cristo vendrá y nos llevará a vivir con Él eternamente. Y Cristo vendrá para hacer realidad nuestros más caros anhelos. Noten ustedes la dinámica. Y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Que nuestras palabras en relación a los demás sea orientado a la venida de Cristo. Que cuando yo voy a ver a mi hermano o a mi hermana, no voy al chisme. No voy a ver qué chisme calientito me trae preparado. Voy a animarlo para que se prepare. O que me animen. Vamos a estimularlos al amor y a las buenas obras. Porque ustedes y yo sabemos, el chisme no es bueno, hermano, pero ¿cómo entretiene? Pero cuando Pablo dice edificados unos a otros, busca palabras que levanten el espíritu de los hermanos. ¿Cómo? Anhelando el regreso del Señor. Por eso tratamos de ser mejores cada día. Dice 1 de Tesalonicenses capítulo 5 verso 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros. Animaos unos a otros. Decíamos el domingo pasado, ¿qué tan serios pueden ser los juicios de Dios?
Porque los juicios de Dios son reales. El juicio del Señor, hermanos, es serio. El juicio del Señor es veraz. Es poderoso el juicio del Señor. Porque muy bien podríamos tomar todos los elementos de cada juicio a lo largo de la Biblia desde el principio y ponerlos todos juntos para solamente imaginarnos cómo será, hermano, ese último día del juicio. Dice Juan en Apocalipsis 20, leíamos la semana pasada, 20:11, Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Qué es lo que Dios juzgará? Sus obras. Y cada uno. Y la forma que está escrito nos lleva a pensar que si el mar, hermano, el mar no escapa de la voluntad de Dios, que si la muerte no puede escapar de la voluntad de Dios, que si el Hades no puede escapar de la voluntad de Dios, pues mucho menos nosotros podemos escapar de la voluntad de Dios. Pablo decía, porque es necesario que compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Es necesario para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5:10. Decíamos también que el juicio final se puede ver desde dos perspectivas. Dios, por un lado, con la expectativa de nuestras obras, sean buenas o sean malas, y esas obras que invariablemente serán traídas a juicio. Y nosotros, por otro lado, con la expectativa de cómo será el juicio final. Los libros fueron abiertos, dice la Escritura. Los libros son la pauta del juicio. Son la pauta para ese juicio. Uno de esos libros es el mío. Y toda mi historia está allí. Todo lo que yo soy como persona está ahí. Con mis obras buenas y con mis obras malas también. Y si queremos definir las cosas buenas, pues tenemos que ir detrás del comprendimiento de lo que es la moral, las acciones o conductas de las personas con respecto al bien y al mal. Es decir, principios morales, valores morales. Y moral es reflejada en hechos, pero al fin de cuentas es lo que yo soy por dentro, interiormente. Moral es lo correcto, moral es lo aceptable, moral es lo éticamente bueno. Decía Pablo, por ejemplo, cuando hablaba con los Efesios en el capítulo 4, dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, con mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Y luego dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. ¿Cuál es la enseñanza? Bueno, que en esta moralidad espiritual en la que estamos, tú y yo tenemos la encomienda de ir haciendo ajustes en la vida. Que si alguien te ofendió, perdona al que te ofendió. Punto. Ya olvida eso, ya supera, hermano. Pero es que me duele. Yo no conozco una ofensa que nos duele. Usted sí. Entonces perdona al que te ofende. Dice Pablo: no robes, no hurtes, trabaja con tus manos, no mientas, depende de la verdad. Quítense de vosotros toda amargura. ¿Sabes tú de dónde viene la amargura? De la maldad del hombre, del viejo hombre, hermano. Y el viejo hombre debió haber sido crucificado con Cristo, hermano. El viejo hombre debió morir. El viejo hombre no nos pertenece ya, mis hermanos. El cuerpo del pecado quedó destruido cuando fuimos bautizados, decía Martín Lutero. El malvado viejo hombre sabía nadar. No dejes que nade y que sobreviva en tu vida el viejo hombre. Necesitas vencer al viejo hombre, necesitas ponerlo donde va. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo. ¿Conoce usted algún cristiano que siempre es enojón o enojona?
¿Cuántos dicen amén? Quítese de vosotros todo enojo, ira. Una cosa es el enojo y otra cosa es la ira, ¿ok? Es ser iracundo. Quítese de vosotros toda gritería. Sí, pero es que usted no entiende, son mocosos que no me hacen caso. Quítese de vosotros esa gritería y maledicencia y toda malicia. Ahí incluye también la envidia y los pleitos. Muchas veces los pleitos son por las envidias. Hay gente envidiosa, hermano. Hay gente envidiosa y puede haber gente envidiosa alrededor de usted y lamentablemente podría haber gente envidiosa dentro del cuerpo de Cristo. Eso es parte de la carne, hermano. Hay gente tan envidiosa que si usted compra un carro, una persona compra un carro más nuevo que el suyo. Hay gente tan envidiosa que si usted compra una casa, se compra una mansión nada más para ganarle, nada más para ir adelante de usted. Hay gente tan envidiosa que si usted agarra un trabajo bueno, esa persona va a querer agarrar un mejor trabajo que el suyo y ser de los de mero arriba, mis hermanos. Hay gente tan envidiosa que si usted va al doctor y el doctor le dice te quedan 2 años de vida, el envidioso se muere en 6 meses. Nomás para ser primero que usted. No, es que fíjate que te quedan 2 años. No, doctor, dígame algo para ya morirme pronto, porque aquel se va a morir y yo quiero morirme primero. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, envidia, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y ese es el punto. Que tú y yo, hermano, hermana, entraremos delante de Dios, estaremos delante del Señor con todo lo que hayamos hecho bien o con todo lo que hayamos hecho mal. Y dado el caso de que, como está escrito, no hay justo ni a uno, Romanos 3:10, y que somos incapaces de encontrar la salvación por nuestra propia cuenta, por eso viene Jesús, hermano. Por eso viene el Hijo de Dios, para darnos la oportunidad de que tú y yo no quedemos avergonzados en ese gran día delante de nuestro Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, hermano? Por eso somos la iglesia de Cristo, por eso somos cristianos, por eso somos discípulos. Por eso somos los de este camino, porque Cristo hace posible este camino. Dice, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Si no es a través de mí. Y dado el caso de que la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, pues todos merecemos la muerte. ¿Verdad que sí? Así es. Hágale así, hasta los que no dijeron, hágale así, porque todos merecemos la muerte. Pues déjame decirte, hermano, que esa cruz, la cruz de Cristo allá en el Gólgota, la merecíamos todos los que estamos aquí. Todo el mundo merecía esa cruz, hermano. Todo el mundo merecíamos morir en esa cruz, pero viene Jesús y viene Cristo con todo ese amor y toda esa bondad y toda esa misericordia, hermano, y toma nuestro lugar y muere y es sepultado, pero luego es resucitado, porque así era necesario que pasara. Así estaba profetizado que sucediera. Eso era lo que Dios había planeado para ti y para mí. Pues en la sabiduría de Dios, el omnisciente, Él sabía, hermano, que eso era lo necesario. Esa era la manera mejor de poder tratar con la incapacidad de los hombres. Y viene el Señor y me levanta, así como levanta al paralítico, y perdona mis pecados, hermano. Amén. Viene Cristo, hermano, y luego limpia mi pecado, así como limpió aquel leproso, perdonándome a mí de todos mis pecados. Viene Cristo y me redime. Viene Cristo y compra todo mi pecado y lo paga, siendo clavado en la cruz y derramando su sangre por ti y por mí. Viene Cristo y me redime, me salva, me santifica. Viene Cristo y me hace acepto delante del Padre como hijo. Viene Cristo, hermano, y me hereda con herencia no corruptible, hermano. No corruptible. ¿Cuántas veces no hemos pensado en la herencia que nos han dejado nuestros padres, verdad? Algunos de nosotros que pues venimos de familias pobres nos han heredado las enfermedades, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero no falta uno que otro que haya recibido buena herencia, pero la herencia que has recibido es corruptible, si es dinero, si son posesiones. Nada te vas a llevar cuando mueras. Nada te vas a llevar de esta vida cuando vayas al otro lado, hermano, hermana. Así es de que no dependas de las cosas materiales, no dependas del dinero, no dependas de lo físico, de lo visible. Depende de Dios. Amén. Depende de lo espiritual. Ya se me están acabando los amenes, hermanos. Y Cristo viene y me hereda con herencia no corruptible. Y viene Cristo y me promete vida eterna y me promete las moradas celestiales. Eso me motiva a seguir adelante. Amén.
Pero en este mundo donde estoy, hermano, tengo luchas, tengo mis batallas. Y luego les decía a los jóvenes en la mañana, vamos a estar siempre lidiando con la tentación, vamos a estar lidiando siempre con el pecado, vamos a estar lidiando siempre con el enemigo, vamos a estar lidiando siempre con la maldad, vamos a estar lidiando siempre hasta contra nosotros mismos, hermano. Pero Dios nos ayuda con nuestras batallas, ¿están de acuerdo, iglesia? Entonces, tú y yo, hermano, hermana, cuando vemos toda esa gloria de Cristo, hermano, cuando vemos toda esa bondad del Padre a través del Señor y manifestada en Cristo, por eso Juan 3:16 tiene sentido para nosotros, de toda esa gran deuda, mi gran deuda. Pero acepto la salvación que es por gracia. Esa es la ganancia espiritual, que yo acepto la salvación porque es por gracia. Pablo le decía a los Efesios en el capítulo número 2, mire, vaya a Efesios 2:4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, dice el verso 7, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois, ¿qué? Salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros. Otra vez vuelvo a repetir para que no se vaya a creer mucho. Esto no es de vosotros. Hablo a los vanidosos. Esto no es de vosotros. Hablo al hombre y a la mujer soberbios ante esta verdad. Esto no es de vosotros, es don de Dios. Para que seamos humildes, hermano. No por obras. Oh, es que yo no necesito del Señor porque yo soy muy buena gente, hago muy buenas obras allá afuera. No es por obras, hermano. Para que nadie se gloríe. Eso es gracia divina. Entonces yo acepto la gracia, acepto la salvación que es por gracia, acepto mi necesidad de obedecer a Cristo, acepto mi necesidad de obedecer el Evangelio de Cristo. Esa gracia divina, hermano, es un don inmerecido, pero Dios me da a mí no lo que merezco, sino me da lo que me hace falta. Así obra Dios con nosotros. Tú no estás aquí para que Dios venga y te dé lo que tú mereces. Estás aquí para que Dios te dé lo que necesitas. Y la gracia de Dios se manifiesta directamente en esa gloriosa obra redentora de Cristo Jesús. Tito capítulo número 2, verso 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, así como ahorita, enseñándonos, así como escuchamos su palabra con toda atención, enseñándonos que renunciando al pecado, a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Pero hermanos y amigos, tú y yo todavía tenemos que llegar al juicio final. Tenemos que llegar al juicio final. Y llegaremos al juicio final. Aunque no quieras, hermano. Aunque no quieras que el juicio final sea pronto, llegaremos al juicio final. Y llegaremos con nuestras buenas obras y con nuestras malas obras. Buenas obras, malas obras. Según en lo que estás ocupado, hermano, el día de hoy. Así vamos a llegar a la presencia del Señor. Sin embargo, mis buenas obras no son para alcanzar la salvación, porque si así fuera, entonces la gracia no sería gracia. Mis buenas obras, hermanos, son por agradecimiento. Son por el compromiso que tengo de ser fiel, de ser cristiano, de ser discípulo. Mis buenas obras no son para alcanzar salvación. Es que soy un hombre agradecido delante de todo ese perdón, de todo lo que Dios me tuvo que perdonar y todavía me tiene que perdonar, de todo lo que Él ha hecho por mí, sigue haciendo. Mi gratitud se manifiesta en buenas obras. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Entonces, imagínate, hermano, hermana, debo vivir la salvación que me fue regalada con toda dignidad, hermano. Por eso no te avergüences de ser cristiano. Por eso cuando alguien te pregunta, disculpa, ¿es usted cristiano? Amén, claro que sí. Y Cristo
quedan así como, disculpe, ¿es usted cristiano? ¿Me está hablando a mí? Sí, ¿a usted está hablando? ¿Es usted cristiano? Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo en Romanos 1:16, porque es que es poder de Dios a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Incluye nosotros también, que no somos griegos, pero somos gentiles y el Señor nos alcanzó con ese gran amor. Por eso no debemos de avergonzarnos de ser cristianos. Y esto conlleva que lo que yo hago bien, de lo que cuando yo obro bien para mi Dios, lo puedo hacer, hermanos, porque eso es parte de mí, es de lo que yo soy, es de lo que Dios me ha dado y me ha permitido para hacer. O sea, es lo que Dios me ha hecho ser. Me ha hecho ser cristiano, me ha hecho ser discípulo, me ha hecho ser un siervo, me ha hecho ser un hijo de Dios. Entonces, como hijo, necesito entender cuál es mi naturaleza. Y es aquí precisamente, hermanos, aquí, donde el juicio de Dios se convierte en una dinámica espiritual. Una verdadera dinámica espiritual, donde el juicio del Señor se convierte en una motivación a mi vida cristiana. Porque viene el juicio de Dios, quiero ser un buen cristiano. Porque viene el último día, yo quiero estar preparado para ese día. Y por eso quiero serle fiel al Señor y adorarle de la mejor manera posible. Porque el juicio final se acerca y Cristo viene pronto. Tengo que apurarme, hermanos. Tengo que vivir la vida como el Señor quiere. Y esa es una dinámica espiritual del cristiano. Porque mira, en ese día cuando Cristo venga y yo tengo la esperanza de recibir al Señor, entonces yo voy a ser recibido en el último día y voy a ser recibido con los brazos abiertos. Esa es la idea. Esa es la idea. Yo por eso siempre le digo a los hermanos, mire hermano, cuando yo me muera y vaya al cielo, porque estoy convencido de que cuando muera voy al cielo. ¿Están de acuerdo conmigo, iglesia? El día que usted muera, ese es problema suyo, ¿me entiende? Por eso le digo. El día que usted muera, convénzase de que va al cielo. Convénzase de que vamos a estar enfrente del Todopoderoso, hermano. El libro será abierto. Uno de esos libros es el tuyo, hermano. Uno de esos libros, ahí viene toda tu información. Lo que tú eres. Cuando ese día venga, yo recibiré al Señor, hermano. Yo seré recibido en el último día, hermano, con muy buen respaldo. Mis obras buenas en gratitud a esa bondad de Dios. Pero aquí está el famoso pero, para que no vayan a creer que ya se me había olvidado. Pero, por otro lado, veo mi lado oscuro, mi lado de maldad, mi carne, mi viejo hombre, ese que sabía nadar, la parte de las obras malas, la parte, esa parte que, esas obras que solamente Dios y yo sabemos y nadie más. Esas obras que a través de los años yo he tratado de esconder, he escondido a mi familia, he escondido a mis amigos, pero a Dios no se lo puedo esconder. Amén. Y decimos, ay, que al cabo Dios sabe, ay, que al cabo Dios perdona, ay, que al cabo Dios entiende. Y a veces siento que estamos insultando la inteligencia de nuestro Dios. ¿No va a entender Dios? Ay, que al cabo Dios es bien bueno. Bueno, esas obras que tú escondes de la gente que te rodea, esas son las obras que solamente tú y Dios saben. También esas obras el Señor te las va a juzgar. Amén. Tengo en el libro que se va a abrir, hermano, dos columnas: la columna de lo bueno y la columna de lo malo. Y honestamente yo me doy cuenta de que la gracia de Dios, hermano, no es un boleto para pecar. Tienes que tener más cuidado que haces los fines de semana. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Ahí se le están acabando los amenes, de verdad, porque le conviene. Por eso le digo. La carne dice, el espíritu dice amén, amén, pero la carne dice, calladito, calladito. Tienes que tener más cuidado que haces el viernes. Amén. Tienes que tener más cuidado que haces el sábado, porque viene el día del Señor. Amén. Y el día del Señor es un día de gloria, es un día de bendición, es un día donde vienes a la presencia del Padre para mostrarle lo que has hecho en gratitud toda la semana que ha pasado. Pero no te preocupes, hermano, no te preocupes. Hay oportunidad de enmienda, hay oportunidad de corregir, porque ya viene el lunes.
El día de mañana, hermanos, nos levantamos con la oportunidad de que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado vamos a agradar al Señor. Amén. Vamos a hacer justicia a lo que Él ha hecho con nosotros. Vamos a darle honor a ese camino al que pertenecemos. Vamos a vivir con dignidad esa vida que Él nos ha trazado, hermano. Y vivir en santidad y luchar. Es lo que le falta a muchos cristianos. Luchar y perseverar en el camino del Señor. Ay, sí, hermano, es que se me olvidó porque tengo como tantos problemas, no hay yo qué hacer. Es que este marido que me tocó, es que estos hijos, hermano, y el trabajo y el dinero. Hermano, tienes que seguir luchando, hermano. Porque ya eres un soldado de Cristo, ¿verdad, hermanos? Tienes que seguir adelante y tienes que ser fiel y tienes que ser santo y verdadero y tienes que ser una persona consagrada, apartada de Dios, porque Él nos ha hecho sacerdotes sobre la casa de Dios. Ya no les gustó, ¿verdad? Ya no dijo nada. Pero esa es la verdad, mis hermanos. Dice la primera de Pedro 2, hermano 9. Vosotros sois un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Real sacerdocio, hermano. Real sacerdocio. Por eso digo que me doy cuenta de que la gracia no es permiso para pecar. No, hermano, no es permiso para pecar. Cuando alguien me ofrece pecado, en mi convicción tengo que decirle no. Porque Cristo pagó un precio muy caro por mí. Cuando alguien me ofrece pecado y estoy siendo tentado, tengo que decirle no. Tengo que decirle no. Me doy cuenta de que yo tengo que crecer y crecer hasta alcanzar la estatura de Cristo. Me doy cuenta de que tengo que esforzarme en ser mejor en todo aspecto de la vida. Dicho de otra manera, en toda esa nueva moralidad que he recibido en Cristo Jesús. Tengo que comprometerme ante Dios y comprometerme conmigo mismo a llenar mi vida de buenas obras, a llenar mi vida de santidad, a llenar mi vida, hermano, hermana, de eso que agrada a Dios y que por naturaleza se debe de dar en buenas obras y en buenos hechos y en buenas acciones que son empujadas por un generador interno que se llama corazón y alma. Con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Amar a mi esposa tratándola como vaso más frágil. Las hermanas dicen amén. Respetar al esposo, porque dice la escritura, y las hermanas dicen amén. El esposo con más razón, ¿verdad? Amar a mi esposa, amar a mis hijos, mostrarles el amor de Dios que hay en mí, amar la iglesia, amar a ese hermanito que hay Dios. Amén. Ay, cómo batallo para este parte. No se deja, Dios mío, mi vida. Si tuviera ahí un marro, agarrar su cerebro, lo partía en dos y le sacaba ese cerebro que tiene y le ponía otro. No sé, así pensamos los seres humanos. Y hay que amarlo. Amar al perdido, hermano. Estamos olvidando esa parte. Ya no nos gusta la idea de ir a buscar gente. No, que vengan solos. Ya saben dónde estamos. Que vengan solos. Amar al perdido, hermano, porque esa gente, si Cristo viene hoy, se pierde. Se pierde. Que no venga Cristo porque tengo familiares y amigos que no conocen del Señor. Bueno, pues si no conocen al Señor y no se salvan, que no sea culpa suya, hermano. Amar mi ciudadanía espiritual, hermano. No te preocupes ya por los papeles, hermano. Amar la ciudadanía, porque nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, hermano. Amar es un desglose separando las distintas partes del todo, hermano, para considerarlas cada una por separado. Misericordia, altruismo, benevolencia, sacrificio, dedicación, gratitud, empeño, constancia, esfuerzo, longanimidad, empatía, simpatía, gozo, paz, paciencia, perdón, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe, amor y todas esas cosas que le pertenecen al cristiano vivo y verdadero. Mira cómo lo he dicho. Hemos involucrado gran parte de la escritura tratando de resumir, como decía Lolita Ayala, muchas noticias en pocas palabras de lo que significa el día del juicio. Hay mucho que decir, hermano, poco tiempo para explicar, pero hasta aquí puedo decir que me he quedado corto.
Es un tema muy profundo el día del Señor. Me he quedado corto porque soy finito, soy limitado, mi mente no me da más. Pero al mismo tiempo yo analizo todo esto y me siento tan culpable, hermano. Delante de Dios, tan incapaz, tan pobre, que me da hasta miedo, me da hasta temor siquiera pensar en el día del juicio. No, mejor no vengas, Señor, porque eres como algo. Si tú eres de esas personas que piensan, mejor no vengas porque no ando muy bien. Bueno, pues anda bien, hermano. Cambia. Eso tiene que cambiar el día de hoy. Segunda de Tesalonicenses 1:6. Con eso termino. Verso 6. Segunda de Tesalonicenses 1:6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros, y cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución, dar pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en vosotros. Hermanos, el día del juicio será una realidad. Habrá un último día para todos. Un último día para todos. Nadie escaparemos de esto. Nadie. Todos tenemos que llegar al juicio final. Tengo que llegar con mis obras, buenas o malas. Y usted, amigo, amiga que nos visite, ¿cómo se siente delante de esta propuesta? ¿Está usted listo para enfrentar el día del juicio? Hermano, hermana, ¿qué calidad de vida vas a presentar delante del Señor? Usted decide, hermano, hermana, amigo que nos visites. ¿Quieres seguir viviendo la vida loca? Ahí sí. El día del Señor te va a encontrar y vas a dar cuenta al Señor por lo que estás haciendo y por lo que estás viviendo y por lo que estás decidiendo. No quiero sonar terrorista, mis hermanos. Hay cielos, vida eterna para el que cree y obedece, pero también hay lago de fuego y hay un infierno esperando a aquellos que no quieran seguir lo que Dios dice. Pero estamos en oportunidad, estamos a tiempo. Ahora sí, como que podría decir yo, ¿no? Sálvese quien pueda. Esa es la idea. Viviendo como si cada día fuese el último, exhortándonos siempre con esta verdad. Cristo viene pronto y nos llenará de todas sus bendiciones. ¿Estás preparado, hermano, hermana, para un encuentro con Cristo, un encuentro glorioso? ¿Qué te falta? ¿Habrá algo en tu vida que tiene que cambiar antes que Cristo venga? Cámbialo ya. No le des largas. No dejes pasar el tiempo. Cámbialo ya, cámbialo ahorita. Si usted no ha obedecido el Evangelio, obedézcalo ya. ¿Qué está esperando? Porque si tú obedeces el Evangelio del Señor, la bendición de la venida de Cristo te va a alcanzar también. Y eso es lo que queremos. Hermanos, el día del juicio es un día que no podemos negar. Vendrá. El amor, la fe, la paciencia, la esperanza nos van a identificar con el Señor. Si tú no estás preparado, prepárate. Hay que seguir adelante, tú puedes. Porque cuando Cristo venga, hermano, yo deseo y anhelo de todo corazón que usted vaya conmigo. Que usted vaya conmigo. No sé qué. Imagínate que el día del Señor venga y suena la trompeta y ¡ya he regresado! Y luego todos, Dios mío, mira la voz del Señor. Y luego de repente que empiece a pasarle al hermano Javier allá atrás, que se empiece a elevar, hermano, se empiece a elevar. Allá va, hermano Javier. Allá va, hermano Javier. Y luego que de repente, hermano, acá la hermana Diana ya también se está elevando. ¡Ay, Dios mío, qué me está pasando! Y todos empiezan a elevarse, hermano. Y ahí va mi esposa Mercedes Meche. Allá va mi Señor, hermano. Y veo que todos y yo no me pasa nada. Ay, Dios mío, mi vida. Porque no me preparé. Porque no hice lo que tuve que hacer. Que no lo vaya a agarrar el surprise. Que no lo vaya a agarrar. Porque el día del Señor va a venir, hermano, cuando no lo espera. ¿Quiere un buen consejo?
esperen. Vamos a estar de pie, cantamos las estrofas de este himno.